video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Zamora Lucio, estoy adscrito a la Escuela Preparatoria número 3 y actualmente estoy impartiendo la asignatura de herramientas digitales y el tema que vamos a tocar el día de hoy es inteligencia artificial. Si bien es cierto que las expectativas iniciales pueden hacer que alguien se decepcione con el estado actual de la inteligencia artificial, no lo es menos que en las últimas décadas. Ha habido nuevos avances y se han reactivado el interés por investigar en este campo. Sin duda, el auge de Internet y las necesidades de aplicar esta cierta inteligencia para poder manejar grandes cantidades de información, como en el caso de los buscadores como Google, ha sido un buen catalizador. Aunque a veces no sea demasiado evidente, la inteligencia artificial está presente cada vez más en nuestro día a día, ayudándonos casi sin darnos cuenta de ello. Cada vez que usamos una cámara fotográfica, un algoritmo de inteligencia artificial está identificando las caras de las imágenes enfocándolas. Algunas incluso reconocen que la persona ha sonreído para hacer el disparo. Tampoco es extraño ver cómo es posible controlar algunas funciones de nuestro vehículo o de nuestro teléfono móvil hablándoles directamente. Vamos a empezar definiendo qué es inteligencia. Según la primera entrada en el diccionario de la Real Academia Española, inteligencia es la capacidad de entender o comprender, y la segunda es la capacidad de resolver problemas. Pero bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Coautor del libro de texto clásico de referencia Inteligencia Artificial, el profesor Stuart Russell define la inteligencia artificial como el estudio de los métodos para hacer que las computadoras se comporten inteligentemente. Por consiguiente, Russell sugiere que la inteligencia artificial incluye tareas como el aprendizaje, el razonamiento, la presentación del conocimiento, la percepción, la comprensión de idiomas y la robótica. Por tanto, la inteligencia artificial es una expresión genérica que se refiere a un conjunto de tecnologías dependientes de algoritmos que constituyen su núcleo y les permite pensar o actuar como seres humanos. Vamos a ver cada una de estas tareas. Comprensión de idiomas. Efectivamente, la máquina tiene que ser capaz de reconocer el lenguaje natural con el que hablamos los humanos. El habla se asocia a una inteligencia superior y para que una máquina sea capaz de reconocerla y también de construir frases, tiene que ser capaz de realizar complejos análisis morfológicos, sintácticos, semánticos y contextuales de la información que recibe y de las frases que genera. En la actualidad, el procesamiento del lenguaje natural o NLP es una rama de la inteligencia artificial que se ocupa de capacidades de comunicación de los ordenadores con los humanos utilizando su propio lenguaje. Es un área cuyas aplicaciones son múltiples y variadas, como la traducción automática o el reconocimiento y comprensión de lenguajes humanos, entre otros. Ahora vamos a ver la tarea de razonamiento. La prueba propuesta de Turing exige también una capacidad de razonamiento automático. Los humanos somos capaces de llegar a concluir a partir de una serie de premisas. Por ejemplo, un humano puede ser capaz de llegar a la conclusión de que si está lloviendo, el suelo estará mojado y en consecuencia es muy probable que esté resbaladizo. Un primer intento de conseguir que las máquinas razonaran fue llevándolas a la práctica mediante los llamados sistemas expertos. Estos tratan de llegar a conclusiones lógicas a partir de hechos o premisas introducidos a priori en el sistema. Actualmente, se utilizan otras técnicas más versátiles como las redes probabilísticas que permiten hacer predicciones y llegar a conclusiones incluso cuando hay cierto nivel de incertidumbre de las premisas. Ahora vamos a ver la tarea de aprendizaje. El aprendizaje automático es también condición necesaria para que un ente artificial pueda ser considerado inteligente. Si una computadora no es capaz de aprender cosas nuevas, difícilmente será capaz de adaptarse al medio, condición exigible a cualquier ser dotado de inteligencia. En inteligencia artificial, las líneas de investigaciones actuales buscan hacer que las máquinas sean capaces de hacer generalizaciones a partir de ejemplos sacados del entorno. Por ejemplo,
Un niño aprende desde edad muy temprana que si se cae al suelo puede hacerse daño y para llegar a esa generalización primero tiene que caerse varias veces. Es lo que consideramos ejemplos en inteligencia artificial. Actualmente se utilizan técnicas basadas en redes y métodos probabilísticos como las redes bayesianas o de Markov, y también se trata de simular el funcionamiento del cerebro humano a través de las redes neuronales. Otra de la tarea es la representación del conocimiento. Evidentemente, para tener capacidad de razonamiento y aprendizaje, la computadora ha de ser capaz de almacenar y recuperar de forma eficiente la información que va obteniendo o infiriendo automáticamente, es decir, necesita mecanismos de representación del conocimiento. Por sí sola, esta es una rama de la inteligencia artificial que investiga las técnicas de almacenamiento de información de forma que sea fácilmente accesible y, sobre todo, utilizable por los sistemas inteligentes. De nada sirve almacenar datos si luego los sistemas no pueden acceder a ellos de forma que sean capaces de usarlos para sacar conclusiones o obtener nueva información que no poseían de forma directa. Otra tarea, la robótica. Para pasar el test de Turing, la máquina tiene que tener capacidades de visión artificial y de manipulación de objetos, lo que en la inteligencia artificial se denomina robótica. A través de una cámara, un ordenador puede ver el mundo que lo rodea, pero una cosa es obtener imágenes y otra entenderlo. Un humano puede ser capaz de leer un texto separando las letras, las palabras y frases que lo componen y atribuyéndoles un significado. La visión artificial busca que los sistemas inteligentes sean capaces de interpretar el entorno que les rodea a partir de imágenes. Entonces, inteligencia artificial, frente a la idea que proponía Turing, es una máquina será inteligente si actúa como un humano. Otros investigadores y autores proponen nuevos paradigmas. Uno de ellos afirma que si una máquina piensa como un humano, entonces será inteligente. Otros, sin embargo, definen la idea de que una máquina será inteligente si piensa o actúa de forma racional. La afirmación de que una máquina es inteligente si piensa como un humano puede parecer muy similar a la idea que tenía Turing sobre la inteligencia. Comportándose como un humano no significa necesariamente que las máquinas recreen internamente el proceso mental que ocurre en el cerebro humano. Sin embargo, pensar como un humano implica que primero debemos saber cómo piensa realmente un humano. Las ciencias cognitivas tratan de descifrar cómo pensamos y cómo procesamos la información que llega a nuestros sentidos. Lo cierto es que aún estamos lejos de comprender todo el mecanismo cerebral, por lo que este enfoque se antoja complicado. Finalmente, por lo que proponemos el método racional, es decir, considera que una máquina es inteligente si piensa o se comporta racionalmente. Basa sus técnicas en la lógica y el concepto de agentes. Según este enfoque, con una gran aceptación en la actualidad, los actos de un agente inteligente deben basarse en el razonamiento y en las conclusiones obtenidas a partir de la información que se posee. Estos agentes tomarán la decisión más conveniente a la vista de los datos y del tiempo que se dispone. No es lo mismo tomar una decisión disponiendo de toda la información y de todo el tiempo necesario que tomarla con información incompleta, incertidumbre y poco tiempo para procesarla. En la actualidad son muchas las universidades que investigan en este campo, pero cada vez más empresas como Google, gobierno y otras instituciones invierten grandes cantidades de dinero. Mucha culpa de todo esto lo tiene Internet, cuya gran cantidad de información facilita el acceso a grandes cantidades de información. Google es un ejemplo claro cuyo buscador es capaz de ir aprendiendo de los clics de los usuarios para mejorar los resultados de las búsquedas. Otro concepto que es inteligencia artificial sería la intersección de tres megatendencias científico-técnicas, que es el Big Data, y voy a explicar de qué se trata el Big Data. Los ingenieros construyen grandes conjuntos de datos, ponen a prueba y parametrizan algoritmos, interpretan los resultados y determinan de qué modo se implementará esto en la sociedad. Nuestras vidas digitales alimentan el desarrollo de la inteligencia artificial, ya que estamos constantemente proporcionándoles datos digitales de alta resolución en la forma de actividades de las redes sociales, transacciones y comportamientos. Otra de las megatendencias es la supercomputación en la nube.
Los algoritmos de aprendizaje automático aprenden a predecir y actuar en nuevos escenarios a partir de miles o incluso millones de puntos de datos, ya sea imágenes rotuladas, compras anteriores de los consumidores o millas recorridas en el pasado. Dichos algoritmos de aprendizaje automático utilizan estos datos de entrenamiento como insumo para aprender de ellos y predecir los resultados de nuevos datos o de nuevos escenarios. Este proceso de entrenamiento requiere un gran poder de cómputo. El resultado es el desarrollo de algoritmos que operan con mucha precisión cuando se enfrentan a nuevos datos o escenarios. Y la tercera y última megatendencia es el aprendizaje automático. Fundamentalmente, los algoritmos de aprendizaje automático se basan en estadísticas y matemáticas para predecir los resultados de nuevos escenarios sobre la base de conjunto de datos de entrenamiento muy vastos. En conclusión, arraigada dentro de los movimientos más amplios de la revolución digital, la inteligencia artificial se prepara para transformar la economía, la sociedad y los sistemas políticos que conocemos actualmente. Debido a los efectos de escala y de red que se producen en torno de los datos, la supercomputación en la nube y los algoritmos de aprendizaje automático, el alcance de la esfera en la que opera esta dinámica es cada vez más continental y mundial. El impacto de la revolución de la inteligencia artificial combina oportunidades muy significativas y al mismo tiempo graves riesgos para la sociedad. Los resultados beneficiosos incluyen una oleada de ganancias de productividad, una educación hiperpersonalizada, rutas más seguras y un uso eficiente de la energía. No obstante, la inteligencia artificial también trae aparejado el fantasma de la profundización de la inequidad, un desempleo masivo, la amenaza de ciberataques y armamento autónomo letal, y la pérdida de privacidad, dignidad, ecuanimidad y libre albedrío de las personas. La posibilidad de darle forma al desarrollo de la inteligencia artificial para que capte los aspectos positivos y minimice los negativos dependerá primordialmente del tipo de combinaciones de políticas que desplieguen los países, así como su capacidad para moldear colectivamente los procesos de gobernanza global. Finalmente, y para ya terminar, antes de analizar los impulsores de los procesos de gobernanza global para la era de la inteligencia artificial, un prerequisito es lograr una comprensión más cabal de la configuración de la noción de inteligencia artificial, en el contexto de su desarrollo continuo, de sus interacciones y de un impacto sobre la sociedad. Esta definición servirá luego como una lente a través de la cual analizar la dinámica de los sistemas socioeconómicos complejos involucrados en el auge mundial de la inteligencia artificial. Dicha dinámica exige marcos de gobernanza mundial nuevos para la inteligencia artificial. Gracias.